Bueno, muy buenos días todavía a todos y a todas. Profesora Dorotea López Giral, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Señor Andrés Villar, director de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Doctor Diego Ufa, director del Programa de Estudios Africanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Eduardo Carreño, profesor del Instituto de Estudios Internacionales y director de investigación. Profesora María Teresa Infante, profesora titular de la Universidad de Chile y jueza del Tribunal de la Mar. Profesores, profesoras, estudiantes, amigos y amigas, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del informe Proyección de Chile en África, Desafíos y Oportunidades, ganador del concurso del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que pretendía era investigar, tener información sobre política exterior y en este caso concreto sobre África, estudios sobre política exterior del año 2023. Y entonces vamos a, en este momento, darle la palabra a la directora del Instituto de Estudios Internacionales, la profesora Dorotea López Giral. Y que hace uno habla ahí a capela. Por favor, dar unas palabras. Bueno, yo hago mío los vocativos para reducir el tiempo y les doy la bienvenida a todas y a todos. Primero quiero agradecerle al director de Planificación Estratégica, creo que ya cambié el nombre, ¿sí? Planificación Estratégica, quien es un buen amigo y además un académico, Andrés Villar, por haber confiado en nosotros, haber confiado en el instituto, pero sobre todo por apoyarnos en esta dura misión, que es posicionar en Chile el interés sobre África, una misión que no es nueva. Ahora hablábamos con María José y con Eduardo, que ya en el 63 el presidente Alessandri le solicita a través del ministro a nuestro entonces rector Juan Gómez Milla crear un instituto 3 años antes de que se formara este instituto, un instituto de estudios sobre África. Yo le decía a María José, es como triste contar la anécdota porque no se formó pese al alto nivel de la petición, por lo cual claramente hoy día tenemos algo más exitoso. Yo quiero agradecerle al profesor Eduardo Carreño y a la profesora María José Enrique por preocuparse por incentivar los estudios sobre África. Creo que es un continente por el cual hablábamos con el profesor Diego, que claramente se sabe poco, se sabe sobre Sudáfrica, que es una realidad paralela. Muchas veces nos reíamos con la profesora Infante que podría estar en Latinoamérica y entre Brasil, ¿dónde decía usted? Brasil, Norte Argentina, y pasaría viola tener a Sudáfrica ahí, por lo cual el ir mejorando los estudios sobre África es un desafío que el Instituto de Estudios Internacionales ha tenido. El profesor Eduardo Carreño les hará un poco la historia desde cuando hemos estado en estos temas, pero nos gustaría muchísimo que ustedes, los que están aquí, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, se involucraran más en una mayor comprensión de los países que conforman ese continente, de su relación y de su relación con nuestro país. Agradezco mucho, felicito esta iniciativa y sobre todo la realización que han hecho los profesores Carreño, María José y la presencia del doctor, que además parte mañana a Costa Rica, por lo cual es un doble heroísmo estar hoy con nosotros. Y felicitarlos y desearles una buena jornada. Disculparme porque hoy nombran a nuestro exdirector, a quien todos le tenemos mucho cariño por sus 40 años de servicio, en una de las ceremonias del aniversario de la universidad, y debo retirarme para acompañarlo, así que no voy a poder estar toda la sesión, por lo cual les deseo mucho éxito y ya lo veré en la grabación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora. Ahora le voy a dar la palabra a Andrés Villar, director de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Gracias, María José, bueno, la directora Dorotea partió, pero nuevamente muchas gracias a ustedes. Saludo especial también a la profesora y embajadora María Teresa Infante, que siempre que puedo lo reconozco, siempre agradezco su generosidad y tiempo, porque, como dijo ahí Dorotea, yo soy académico y ella tuvo la paciencia y el tiempo cuando ella estaba en altas funciones siempre de leer mis capítulos de la tesis cuando yo venía a Chile, se daba un espacio, lo leía, lo rayaba, generosamente me daba sugerencias, así que nuevamente, públicamente siempre agradezco ese tiempo que tuvo para pulir mi tesis. Volviendo a lo nuestro, y también influenciado por muchos de las personas que han pasado por Cancillería y el cargo que estoy de dirección de planificación, me pasaron todo aquí el texto formal, pero también lo quiero decir porque recoge algo que dijo Dorotea. Cuando llegué al cargo en marzo del 22, dos temas que me pasaron por la cabeza fue, si me preguntan sobre África o minerales críticos, no sé nada. Y de alguna manera minerales críticos era un tema que estaba, digamos, en discusión en la agenda internacional, en los medios, en las distintas agencias, y en un momento yo pensaba, va a llegar un embajador pidiendo instrucciones y va a preguntar por Tiplanes que piensa en minerales estratégicos y no sé nada. Pero me pasó con África, que nadie preguntaba por África y yo no sabía si África. Y si en un momento alguna autoridad de la Cancillería me preguntaba sobre África, yo no sabía. Entonces, de alguna manera, esta iniciativa que comenzamos el año pasado con los estudios de Tiplanes va tanto a, y el espíritu con el cual nos lanzamos este año y se lo adjudicaron 7 universidades y centros de estudio, tenían como objetivo externalizar en el buen sentido de la palabra temas que otros centros de estudios, universidades estuvieron desarrollando con profundidad y que pueden ser un aporte para la elaboración de una política exterior en el mediano plazo, si así fuese necesario. O en el corto plazo, como puede ser el caso de minerales críticos, por nombrar unos temas que estaban en boga el año pasado, hidrógeno verde o litio, por decir otros. Pero en el caso de África siempre me ha parecido la duda, como se plantea acá en el estudio, en la mirada perspectiva que dirijo la Dirección de Planificación, en lugar de África en la política exterior para el 2000, sí, para la política exterior china para el 2030. Yo creo que de alguna manera con esa mirada fue el enfoque que nos planteamos y así otros temas. Entonces quiero agradecer nuevamente la invitación a participar de este seminario, actividad que se enmarca en el concurso para el desarrollo de estudios de política exterior que hemos organizado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Esta es la primera vez que se desarrolla este concurso, que tiene como objetivo promover proyectos de investigación en materia de política exterior, y lo hacemos con entusiasmo y la firme convicción que la comunidad académica vinculada a las relaciones internacionales puede y debe realizar un valioso contribución a cómo pensamos, proyectamos y ejercemos nuestra política exterior. En el marco de esta primera edición del concurso se adjudicaron temas de gran importancia para la política exterior, como el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones internacionales, el papel de los minerales críticos en la dimensión geopolítica y el análisis de África desde un entendimiento profundo de las oportunidades y desafíos que esta región representan para Chile, tema que es el foco principal de la actividad de hoy. Debemos reconocer que históricamente se tiende a ver los países africanos y de la región en su conjunto como una realidad distante, posponiendo el fortalecimiento de nuestras relaciones con estos países en virtud de otras agendas más inmediatas, contingencias regionales y dinámicas geopolíticas determinadas por las grandes potencias. A pesar de esta distancia observable, es posible encontrar similitudes y puntos de convergencia. Tanto África como América Latina buscan profundizar su desarrollo económico, el fortalecimiento de sus instituciones, así como la paz y una mayor igualdad social. Asimismo, han abogado por una mayor representatividad en la escena internacional. En línea con lo anterior, es cada vez más evidente que África es un área geográfica que debemos observar con atención, revisando y adaptando nuestras estrategias de aproximación. A comienzos de este año, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señalaba en la cumbre de la Unión Africana, celebrada en Etiopía, que el siglo XXI podría ser y debe ser el siglo de África, aludiendo a la abundancia de recursos naturales y el amplio abanico de culturas. Sin ir más lejos, según las proyecciones de Naciones Unidas, para el 2050, la población de África alcanzará los 2.500 millones de personas, lo que equivale a lo que sería cerca del 25% de la población mundial. En cuanto a las oportunidades para fortalecer la presencia de Chile en África, es importante destacar que Chile cuenta con embajadas residentes en Egipto, Argelia, Marruecos, Ghana, Sudáfrica, Kenia y Etiopía.
Estas misiones, siendo concurrentes en otras naciones de la región, desempeñan funciones fundamentales en países estratégicos y sirven como punto clave de acceso al continente africano. Asimismo, desde 2014, Chile ha ido avanzando en la ampliación y enriquecimiento de las relaciones de cooperación con los países de África. A través del trabajo conjunto de la Dirección de África y Medio Oriente con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACCID, se han generado espacios de cooperación en formación de capital humano, en áreas temáticas como el desarrollo institucional, la minería, el manejo de recursos hídricos, la agricultura y la acuicultura, entre otros. En este sentido, destacan iniciativas como los programas académicos de la beca Nelson Mandela, los programas de la actividad en el exterior y el Fondo de Chile para el hambre y la pobreza. No obstante, es crucial reconocer que no existe una sola África. Analizar esta región sin resaltar las notables disparidades internas en términos de desarrollo y proyección internacional que exhiben sería incompleto. Por ello, este proyecto con el Instituto de Relaciones Internacionales, el Instituto de Estudios Internacionales, adquiere una importancia fundamental al abordar estos aspectos. Por último, quiero enfatizar que este proyecto ejemplifica de manera concreta la colaboración exitosa entre la academia y el sector público. En calidad de director de planificación estratégica, es un honor para mí destacar la relevancia de esta actividad en el marco de nuestros esfuerzos por promover el análisis e investigación en materias vinculadas a las relaciones internacionales. Es de vital importancia seguir fortaleciendo estos lazos, ya que contribuyen significativamente a robustecer nuestra política exterior y a enfrentar los desafíos globales de manera efectiva. Agradezco nuevamente la oportunidad de participar en esta iniciativa y espero que las reflexiones del día de hoy contribuyan al entendimiento y fortalecimiento de las relaciones entre Chile y África. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al profesor Eduardo Carreño. El profesor Carreño es profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales, coordinador, como indiqué, de investigación y coordinador de la Cátedra de Estudios Africanos, administrador público, magíster en Estudios Internacionales por esta institución, esta casa, y magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos y doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Carreño, esperamos entonces Muchas gracias. de este informe sobre la proyección de Chile en África, desafíos y oportunidades. Muchas gracias. Señora Andrea Villar, director de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Doctor Diego Ufa, buen amigo, director del Programa de Estudios Africanos de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Profesora María José Enrique Susal, directora de posgrado del Instituto de Estudios Internacionales y co-investigadora en este estudio. Profesora María Teresa Infantes, profesores de esta casa de estudios, estudiantes, amigas y amigos, muy buenos días. La preocupación por la realidad de África en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile data desde su fundación en 1966. El interés político y académico que generaba a nivel mundial el proceso de descolonización del continente llevó a la creación dentro del instituto de un área de investigación específica, cuya coordinación recayó en el reconocido historiador y cronista británico Richard Ford. Fue él quien lideró un grupo de jóvenes estudiantes que asumió el desafío de analizar y difundir en Chile las particularidades del proceso de inserción internacional de los nuevos países africanos. El entusiasmo por descubrir el continente africano en Chile decayó en los años posteriores, y no fue hasta el año 2013 que el instituto retomó esta línea de trabajo con la creación de la Cátedra de Estudios Africanos. Se trata de una instancia académica única en el país, abocada al desarrollo de investigación, docencia y extensión universitaria del más alto nivel en este campo. Dentro de este contexto, la invitación que hacemos es clara: reflexionar sobre África desde Chile. Proponemos, a partir de la diversidad de situaciones locales y regionales presentes en el continente africano, un análisis que intenta facilitar la comprensión de una compleja realidad determinada por factores históricos, geopolíticos, económicos y culturales. Todo ello con miras a ampliar el horizonte de la política exterior chilena, como también de la política comercial y la cooperación para el desarrollo. Para lo anterior, hemos dispuesto a organizar esta presentación en torno a tres ejes centrales. Primero, la situación actual de África en el mundo. Segundo, los alcances de la política exterior chilena y del continente africano en la historia reciente. Y tercero, algunas recomendaciones que podrían orientar en el futuro las relaciones de Chile con algunos países africanos. En relación al primer punto,
La historiografía occidental suele representar el continente africano como un lugar de violencia sistemática, pasividad, corrupción, ingobernabilidad, atrapado en atavismos culturales y ajeno a la modernidad. Si bien la independencia política fue acompañada de una descolonización intelectual, en el sentido de que las perspectivas críticas sobre el colonialismo han ganado un espacio en el debate académico, lo que queda abordar es la descolonización de las mentes. En términos generales, esto implica dejar atrás el legado de varios de cientos de años de expansión y hegemonía occidental, manifiestándose en un discurso que propició el racismo y el exotismo, y que continúa aún presente en imágenes estereotipadas de culturas no occidentales. En términos políticos, coexisten dos corrientes analíticas para abordar tradicionalmente la situación de África: el afropesimismo y el afrooptimismo. El afropesimismo se sustenta en las tesis de Hegel del siglo XIX, como también en su vertiente más contemporánea encarnada en la obra de René Dumont. Básicamente, esta interpretación niega la calidad de sujetos políticos de los africanos. No funcionan como tal, atribuyéndoseles así la total responsabilidad de sus fracasos en la consolidación del Estado-Nación y otras cuestiones. Este sería, a juicio de quienes siguen esta corriente, la causa de las hambrunas, la miseria, las guerras tribales, los golpes de Estado, las dictaduras militares, entre otras desgracias. En contrapartida, los afrooptimistas encarnan el sentir de círculos intelectuales tercermundistas y altermundistas, que evalúan el quiebre del Estado y el desarrollo africano, no de la modernización, como el fracaso del mimetismo y la occidentalización. Se trataría de una resistencia cultural de los africanos a los modelos impuestos, lo cual ha promovido avances en democratización del continente, como también la emergencia de nuevas formas de solidaridad entre los africanos que evidencian su creatividad y fecundidad. En cuanto a su cultura política, la mayoría de los países africanos no se enmarcan dentro de un sistema institucionalizado. En muchos de ellos, no considera el actuar de individuos u organizaciones que públicamente buscan ganar el derecho a gobernar o influir en las políticas de un gobierno en un marco global y legítimo regido por normas acordadas previamente. Tal como suele ocurrir en las relaciones internacionales, el juego político, en la mayoría de estos estados, aún no responde a un ordenamiento jurídico que impide eficazmente el uso ilegal de la coacción y la violencia. En otras palabras, la política se basa en un personalismo que carece de contrapeso, lo cual no solo constituye una anomalía en el Estado de Derecho, sino también un importante riesgo para todos quienes participan activamente en la actividad política y la ciudadanía en general. La política africana a menudo da cuenta de luchas entre líderes personalistas o facciones que buscan controlar o influir en el gobierno. Una lucha que no está restringida por normas e instituciones públicas, sino por acuerdos privados y tácitos, razones prudenciales, subordinaciones y vínculos personales. Sin embargo, en términos generales, el resultado de estas prácticas no ha sido el desorden político en los cánones jovesianos. Por el contrario, la trayectoria política en África da cuenta más bien de una vida pública relativamente estable en grandes espacios territoriales que no han institucionalizado ni la sociedad civil ni regímenes totalitarios que desprecian el quehacer político. En efecto, actualmente muchos países africanos carecen de eficaces instituciones estatales, pero han sido capaces de alcanzar un orden político, sin abolir plenamente esta actividad. El mayor problema que enfrentan estos regímenes es la susceptibilidad al repudio, por cuanto suelen descansar sobre arreglos personales y no en una legitimidad legal racional. En otras palabras, en estas sociedades es esencial reducir la incertidumbre y controlar la información, por cuanto cualquier sospecha puede desencadenar cambios indiscriminados en las redes patrimoniales y redefinir radicalmente la economía del desorden. Del mismo modo, la consolidación del Estado-nación en los países africanos es un problema indiscutiblemente asociado a los vicios de su pasado colonial y a los efectos de la Guerra Fría durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XX. En el ámbito interno, las redes cliente-patrón surgidas luego de la descolonización, bajo la justificación de ser necesarias para la unidad nacional y el desarrollo, dan lugar a estados híbridos, en donde las instituciones políticas formales modernas son el instrumento que asegurará solo para un sector de la población la obtención de mayores ganancias provenientes de la incertidumbre. Con el fin del conflicto bipolar, se impulsa la llamada segunda liberación de África, caracterizada esta por la ventana de oportunidades que se abría para finalizar con las dictaduras de partido único e impulsar así verdaderos procesos de democratización en el continente. En efecto, la narración de la caída de los socialismos reales reforzó las capacidades de las clases medias urbanas en lo referido a sus posibilidades de exigir cambios en la relación como esta,
la relación con el Estado, como también exigió a los líderes africanos evaluar una transformación de sus medios de control político. Se propició entonces la modernización de las instituciones estatales, lo cual tendió a establecer gobiernos carentes de vinculación a su propia sociedad, ajenos a los escrutinios populares y muy sensibles a los dictámenes de las entidades financieras internacionales. De esta forma, los resultados por lo general decepcionantes de los procesos de democratización han llevado a una criminalización del Estado, a saber, la rutinización en las instituciones políticas y gubernamentales de prácticas cuya naturaleza criminal es evidente en virtud del ordenamiento jurídico interno y la normativa internacional. Será bajo este contexto que surge la diplomacia humanitaria coercitiva, aquella que emerge luego de la Guerra Fría y que implica la aparición de un nuevo régimen de soberanía promovido por Occidente. Aquellos estados que no cumplan ciertos requisitos, régimen político, democrático, capacidad de gobierno efectiva, respeto a los derechos humanos, no serán considerados plenamente soberanos y pueden ser intervenidos para ser civilizados. Al respecto, se plantea que este nuevo parámetro del orden internacional responde a aquellas narrativas dominantes en los últimos 20 años que han intentado explicar el origen de las nuevas guerras sobre la base de, primero, un discurso racista y determinismo biocultural que evoca la época del darwinismo social colonial. Segundo, que no visualiza las causas inmediatas que provocan el desencadenamiento de la violencia en unos países, pero no en otros. Y tercero, que sobredimensiona la variable económica de las guerras africanas, obviándose, si existe en ellas, la dimensión de cambio social. Se está, por tanto, ante un complejo escenario donde los países africanos deben navegar entre las complicaciones propias de sus realidades domésticas y las dinámicas sistémicas que impulsan, de un lado, la total externalidad, a saber, su dependencia en extremo del mundo occidental, y de otra, la tutela internacional, aquella ejercida por las comunidades de donantes, tendientes a establecer los parámetros básicos de la organización política y económica de los estados africanos. La política exterior de cada uno de ellos es así el resultado de la conjugación de una serie de estrategias de inserción internacional que en mayor o menor grado propenden a superar los problemas derivados de la marginalización, el desarrollo y los conflictos internos. Como respuesta a estos condicionantes, los países africanos han desarrollado una serie de proyectos políticos tendientes a superar las diversas dificultades asociadas a ejercer una soberanía efectiva en sus territorios. En efecto, el panafricanismo y las ideas de los propios políticos e intelectuales africanos han surgido como la mejor alternativa para la unificación de los distintos estados, con el fin de resolver sus desigualdades de desarrollo y superar así los antagonismos étnicos. Actualmente, la Unión Africana busca afianzar su institucionalidad, así como alcanzar ambiciosos nuevos objetivos: el no reconocimiento de gobiernos inconstitucionales, una política de defensa común, el derecho a intervenir en un Estado miembro en el que se producen circunstancias graves como crímenes de guerra, genocidios, crímenes contra la humanidad, el derecho de los Estados miembros a solicitar la intervención de la organización para restaurar la paz y la seguridad, la composición paritaria entre hombres y mujeres en las distintas instancias ejecutivas de la organización, la adhesión a los principios democráticos y de gobernabilidad y el fomento de la participación popular. En paralelo, otra iniciativa denominada Nuevo Partenariado para el Desarrollo de África pretende alcanzar un desarrollo africano propio, pero coordinado con las potencias internacionales y sus instituciones. Se trata de una estrategia de las élites africanas que consiste en desafiar al norte en su propio campo, a partir de sus propias reglas del juego, aceptándose así el carácter irreversible de la globalización. Sin embargo, las voces críticas a este proyecto sostienen que este acuerdo peca de ingenuidad, por cuanto no establece estrategias que permitan transformar la economía mundial para que beneficie verdaderamente a África. En cuanto a los conflictos armados, las últimas 3 décadas evidencian una africanización de los mismos, es decir, su alcance desborda las fronteras de los países. Se trata de una violencia de carácter regional que ha desestabilizado grandes espacios y geografías, destacando entre ellos África Occidental, la región del Sahel, la región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África. El origen de esta violencia responde a una naturaleza dual. Primero, factores endógenos, es decir, el legado de la esclavitud, la política colonial que favorecía a unas etnias en detrimento de otras, por ejemplo, lo que ocurrió en Sudán, y la manipulación de problemas identitarios en tiempos de crisis, situación que pudimos evidenciar en la República Democrática del Congo. Y en segundo término, también encontramos factores exógenos,
destacando entre ellos el debilitamiento del Estado, luego de la imposición de políticas de austeridad neoliberal, las redes criminales transnacionales de los señores de la guerra y las crudas luchas por el control de los recursos naturales. En cuanto a los alcances de la política exterior chilena en África, históricamente el lugar de este continente en la agenda ha sido secundario. Si bien es cierto que el atractivo y los intereses que despierta el continente africano han estado presentes en distintos gobiernos, propiciándose a partir de ello iniciativas, aproximaciones y relaciones protocolares según la contingencia, el pragmatismo de la política exterior chilena postergó e imposibilitó la profundización de una relación más estrecha y sostenida con los países de la región. África, en definitiva, no ha estado dentro de las prioridades de Chile, pese a representar siempre una oportunidad. La relación entre Chile y África se afianzó en el gobierno del presidente Jorge Alessandri. En septiembre de 1961, durante el 16º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el entonces ministro Carlos Martínez Sotomayor declaró que Chile rechazaba el colonialismo y respetaba la autodeterminación de los pueblos. La adhesión a estos principios allanó el camino para que Chile estableciera días más tarde relaciones diplomáticas con Ghana, Nigeria, Marruecos y Túnez. Las primeras aproximaciones desplegadas durante la década de 1960 establecieron la relevancia de estrechar vínculos con los países africanos como una oportunidad para fortalecer la independencia del país y sortear así las dinámicas impuestas por la Guerra Fría. Las afinidades ciertamente aproximaron a Chile a algunas naciones del continente, con los que se iniciaron relaciones diplomáticas, particularmente durante la administración del presidente Eduardo Frei Montalva, pero sin llegar a romper la sujeción de Chile a los lineamientos establecidos por el orden vigente. Dentro de este proyecto diplomático, en el caso del gobierno del presidente Salvador Allende, dada la importancia asignada a las relaciones con el tercer mundo, los países africanos constituían un pilar estratégico dentro del proceso de redefinición del sistema de alianza chileno en el contexto de la Guerra Fría. Dentro de este proyecto diplomático revolucionario, cobró especial relevancia un aliado estratégico africano, Kenia, con quien Chile buscó aunar esfuerzos para reforzar el movimiento de países no alineados. La materialización de este objetivo, entre otras acciones, suponía la realización de una gira presidencial por varios países africanos, incluyéndose en el plan visitas a Tanzania, Zambia, Zaire, Congo-Brazzaville y Guinea. Todo ello finalmente no logró materializarse a raíz del golpe de Estado de septiembre de 1973. Los contactos con África fueron reducidos a su mínima expresión durante algunos años, y no será hasta la década de 1980 que África vuelve a aparecer en la mira de la diplomacia chilena. La dictadura militar de Augusto Pinochet necesitaba desplegar una política exterior que sustituyera a los tradicionales aliados, ahora críticos al régimen por su sistemática violación a los derechos humanos. Y serán algunos países africanos quienes ofrecerán esa oportunidad para romper el aislamiento internacional. Sin embargo, aproximaciones de carácter militar y los contactos con Sudáfrica, con quien se había establecido una relación funcional entre Estados paria, la política hacia África durante este periodo resultó un completo fracaso. No solo por la superficialidad de los vínculos establecidos, sino también porque estos resultaron inútiles a la hora de ampliar la base de apoyo a la dictadura. El retorno a la democracia trajo la necesidad de reposicionar a Chile internacionalmente y recuperar el prestigio perdido durante los 17 años de dictadura. Los gobiernos de la concertación, en esa línea, revitalizaron el trabajo diplomático con distintos países del mundo, incluyéndose entre estos a un pequeño número de estados africanos. Destaca, por cierto, el caso de Sudáfrica, con quien se retoman contactos a alto nivel tras la liberación de Nelson Mandela. Las sinergias y similitudes de los procesos de transición política a la democracia supusieron un vínculo potente, al menos en el corto plazo, que se extendió al ámbito cultural, económico y comercial. Ahora bien, una vez alcanzados los objetivos estratégicos de resituar a Chile en el ámbito internacional, los gobiernos democráticos retomaron los lineamientos tradicionales de nuestra política exterior en términos de priorización geográfica, relegándose así las relaciones con África a un segundo o tercer orden de prioridad. Este escenario cambió en cierta medida durante la década de 2010. El giro que supusieron las directrices de Naciones Unidas en ámbitos como desarrollo internacional, los derechos humanos, la paz y la seguridad, resituaron el papel de África en la agenda mundial. Coincidente con esta política y en concordancia con los intereses estratégicos de Chile, en aras de ampliar los horizontes de su política exterior hacia un rol más protagónico en el sur global, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet dispuso, por ejemplo, el envío a África de efectivos militares en el marco de operaciones de paz, así como la instauración del plan de becas Nelson Mandela, que tiene por objetivo
fortalecer la formación de capital humano en África a través de programas de magíster en universidades chilenas en diferentes áreas. Finalmente, en cuanto a las recomendaciones, son muchas las potencialidades que tiene la relación de Chile con los países de África. Si bien reconocemos que se trata de una región no prioritaria en la proyección diplomática y comercial de nuestro país, el continente africano constituye un horizonte estratégico donde existe la opción de llevar a cabo un despliegue en distintas arenas que permite afianzar la posición chilena en el marco de las políticas públicas y la cooperación para el desarrollo, la diplomacia de la defensa y las relaciones económicas internacionales. En lo referido al primer punto, las políticas públicas se orientan esencialmente a obtener los resultados que demanda la ciudadanía, como también a recoger las sensibilidades valóricas. En este contexto, aun cuando siempre ha existido una vinculación y retroalimentación recíproca entre política interna y política exterior, la articulación entre ambas ha tornado cada vez más compleja. Del mismo modo, la gestión de la soberanía hoy ya no se define en términos territoriales, sino más bien sectoriales. En efecto, los temas y problemas internacionales interactúan con temas y problemas nacionales, tal como estos interactúan con lo que sucede a nivel subnacional. Así, en el mundo democrático liberal se dan tres fenómenos muy importantes. Primero, aparecen coetáneamente en diferentes sociedades las mismas problemáticas. Segundo, emerge una amplia gama de soluciones a estas, las cuales suelen ser definidas en conferencias internacionales. Y tercero, los decisores políticos de un Estado tratan de emular los éxitos de sus pares en el extranjero. En el caso de Chile, tras el retorno de la democracia, el multilateralismo se transformó en una oportunidad para buscar soluciones globales a problemas que afectan generalmente a más de un país o región, como también para concertar opiniones y voluntades que permitan establecer obligaciones y derechos colectivos para cada una de ellas. En este contexto, la inserción internacional de Chile en las últimas décadas, no obstante los altos niveles de desigualdad, ha tenido como correlato en el ámbito interno una reducción considerable de los niveles de pobreza y desempleo, así como la implementación de políticas sociales de amplia cobertura en el ámbito educacional, sanitario y habitacional. La cooperación internacional asume así un carácter estratégico en la política exterior, por cuanto fomenta relaciones interestatales y transnacionales que van más allá de lo comercial. Permiten, en definitiva, el surgimiento de espacios de solidaridad e interdependencia que promueven el desarrollo integral de los países, como también la implementación de políticas sociales tan relevantes como aquellas derivadas de distintos mandatos de las Naciones Unidas. En este contexto, la relación con los países africanos podría verse enriquecida a partir del desarrollo por parte de Chile de estrategias de discusión de políticas que contribuyan a gestar en África sistemas integrales de protección social. Se trata de acciones tendientes a, primero, fortalecer en este continente el ejercicio de derechos sociales y, segundo, garantizar la igualdad de oportunidades y cobertura de los principales riesgos que amenazan a las familias de menores recursos a lo largo de la vida. Experiencias nacionales exitosas, como el programa Chile Crece Contigo, que busca generar y articular diversos mecanismos de apoyo a niños y niñas y sus familias, con el objetivo de igualar oportunidades de desarrollo, como también el sistema Chile Solidario, que utiliza una matriz de riesgo social como forma de análisis de la vulnerabilidad de la extrema pobreza, son ejemplos de buenas prácticas en políticas sociales que podrían ser incorporadas en los lineamientos de cooperación técnica hacia los países africanos. En lo que respecta a la diplomacia de la defensa, esta implica, por una parte, aquellas acciones realizadas a través de visitas recíprocas y diálogos al más alto nivel en el ámbito de la defensa sobre los desafíos que impone la seguridad internacional. Y por otra, el uso en tiempos de paz de las Fuerzas Armadas como instrumento de política exterior, realizando numerosas labores en materia de cooperación internacional. Tradicionalmente, los países comprometidos con la cooperación en el ámbito de la defensa han proporcionado ayuda militar a otros estados con el fin de contrarrestar o detener enemigos, mantener esferas de influencia, apoyar regímenes amigos y promover intereses comerciales. Tras la Guerra Fría, el posicionamiento internacional de las Fuerzas Armadas implicó asumir tres nuevos desafíos. Primero, constituir relaciones de cooperación con antiguos adversarios. Segundo, promover el control civil de las Fuerzas Armadas en democracias poco institucionalizadas. Y tercero, apoyar a los países socios en el desarrollo de sus capacidades, a fin de que estos puedan contribuir en operaciones de paz. En lo que respecta a la relación con los países africanos,
La orientación seguida por Chile responde a una tendencia global que considera el subdesarrollo de África, su inestabilidad política y los conflictos armados derivados del colapso del Estado postcolonial, algunas de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional y del sistema de las Naciones Unidas. Así, desde la perspectiva nacional, América Latina y África poseen intereses comunes atendida a la compartida condición de regiones en vías de desarrollo. Actualmente las democracias occidentales promueven el control civil de las Fuerzas Armadas como parte de un esfuerzo más amplio para apoyar a la democracia liberal y el buen gobierno. Así, a modo de ejemplo, en un escenario de estabilidad democrática en América Latina, como el que vivimos, la diplomacia y la defensa hacia los países africanos ha contribuido al fomento de la confianza y la cooperación birregional, como también a la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas. Estas tendencias internacionales se transforman en una oportunidad para fomentar la cooperación entre Chile y África, particularmente en lo referido a la asistencia técnica que puede ofrecer el sector defensa a los países africanos, por ejemplo, en el fortalecimiento de las relaciones civiles militares. En efecto, la transmisión de la experiencia chilena en este ámbito por parte de la comunidad de la defensa bajo un esquema de discusión de políticas no solo permitiría contribuir al desarrollo de la institucionalidad democrática en el Estado postcolonial, sino también a mejorar la conducción política de la defensa en países considerados ancla en la arquitectura de paz y seguridad de la Unión Africana. Entre estos últimos destaca el caso de Nigeria, el cual podría transformarse en un importante socio estratégico de Chile en África en el ámbito de la diplomacia y la defensa. En efecto, tras la inauguración de la Cuarta República en 1999, y a pesar de sus debilidades institucionales, Nigeria vivió el periodo de mayor estabilidad democrática de su historia. Ello ha permitido al régimen de Abuya no solo propiciar una profesionalización de sus Fuerzas Armadas y el respeto del Estado de Derecho, sino también asumir una serie de responsabilidades en el mantenimiento de la paz y seguridad regionales, en consonancia con los objetivos trazados en su política exterior y política de defensa. El desarrollo de la diplomacia de defensa en los países africanos ha estado vinculado principalmente al posicionamiento internacional de las potencias regionales como Nigeria y Sudáfrica. Ambos, en virtud de su tamaño, recursos naturales, disposición y capacidad para aceptar responsabilidades, influencia y estabilidad, han logrado en los últimos años posicionarse en representación de África en la discusión de los temas más importantes de la agenda global. Del mismo modo, poseen capacidades militares y económicas de rango medio que los habilitan para desempeñar roles de intermediación en el sistema internacional. En este contexto, el desarrollo de una activa diplomacia de la defensa hacia África podría conducir a una relación mutuamente beneficiosa y cooperativa entre las Fuerzas Armadas de Chile y los cuerpos militares de algunos países africanos. Ello permitiría mejorar la capacidad propia en lo referido a la participación del personal militar chileno en operaciones de paz en este continente, tal como ya ocurrió el año 2016 en la misión multidimensional integrada de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, donde fueron desplegados 4 efectivos nacionales. Acrecentar el intercambio de experiencias en este ámbito facilitaría la incursión de Chile en operaciones de paz multidimensionales en África. Un escenario donde el país no solo está llamado a asumir responsabilidades a la luz de su estatura internacional, sino también donde puede potencialmente alcanzar exitosos resultados si logra fortalecer 3 fundamentos de su perfil. Primero, la capacidad, la cual responde a los recursos disponibles para desempeñar cualquier función en el escenario mundial, como también al despliegue de sus fuerzas militares. Segundo, la credibilidad, que responde a un hecho objetivo. El país no fue una potencia colonial, por lo cual no existen sospechas en torno a él y sus intereses, pudiendo transformarse en este continente en un poder modelo. Y tercero, la determinación, que implica mostrar consistencia en su actuar, por lo cual la definición de una estrategia es fundamental para ir más allá de la política por impulsos desarrollada por muchos países latinoamericanos hacia el continente africano. Finalmente, en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, Chile debe aprovechar las oportunidades que se han abierto tras la puesta en marcha de la zona de libre comercio continental africana. Se trata del acuerdo de libre comercio con más países en el mundo, solo superado por el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio en 1994. África, al igual que América Latina, tiene desafíos relevantes en materia de integración económica. El continente tiene un bajo nivel de comercio intrarregional y sus sistemas de transporte e infraestructura son de baja calidad. Todo ello ha reducido la conectividad entre los países de la región, los mismos que enfrentan desafíos energéticos de gran envergadura. Este acuerdo no solucionará estos inconvenientes, pero debería generar la infraestructura jurídica para facilitar la integración de los países africanos
y establecer de esta manera certidumbre y acceso a los mercados que fomenten la integración en otras áreas deficitarias. En este contexto, la consideración por parte de Chile en sus acuerdos comerciales en materias laborales y medioambientales abre una oportunidad de vinculación a los países africanos. De acuerdo con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la inclusión de disposiciones ambientales permite establecer compromisos, recibir y prestar cooperación, asistencia técnica e intercambio de información, así como fortalecer la participación de la sociedad civil. Por tal motivo, considerando que nuestro país no cuenta con ningún acuerdo comercial con estos países, promover políticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente representa una oportunidad y un desafío. La identificación de socios clave, como por ejemplo Sudáfrica, en orden a concretar acuerdos comerciales verdes, representaría, en un primer paso, una nueva etapa dentro del proceso de vinculación a África. Para concluir, permítame por favor agradecer nuevamente la confianza depositada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en esta institución. Como universidad pública, confiamos en que estos lineamientos que hoy compartimos con ustedes contribuyan al desarrollo de la política exterior de Chile. Ese es el compromiso asumido por nuestra institución hace más de 50 años, y el día de hoy lo reafirmamos con la presentación de este estudio que nos acerca un poco más al continente africano. Muchas gracias. Gracias, profesor Carreño. Voy ahora a dar la palabra al profesor doctor Diego Bufa para que haga unos comentarios sobre lo que nos acaba, el informe que acaba de exponer el profesor Carreño. El profesor Diego Bufa es director del Programa de Estudios Africanos de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Relaciones Internacionales por esta misma casa de estudios y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Profesor Bufa, muchas gracias, muy bienvenido, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer a las autoridades de la institución, a los colegas y al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en este espacio. La verdad que yo estoy muy gratamente sorprendido, ilusionado con esta propuesta que lleva adelante el gobierno de Chile y sobre todo que lo hace a través de una universidad pública, ¿no? Es algo que en general la mayoría de los académicos que nos dedicamos a la temática de África lo venimos pregonando desde hace mucho tiempo. En algunos estados de Centroamérica, de América Latina en general, se hacen este tipo de encuentros entre la academia y la diplomacia, pero en la mayoría de los estados no es así. O son trabajos efímeros que se hacen en algún momento, pero que no llegan a ningún puerto. O sea, ser parte en este evento de por lo menos un borrador, un bosquejo de lo que puede ser el plan estratégico de Chile hacia el continente africano, para mí es un honor y una alegría, digamos, estar aquí presente. En relación a lo que ha mencionado Eduardo, yo tuve la oportunidad de leer, gentilmente me han enviado, digamos, el informe previamente, lo leí, lo volví a escuchar aquí y más que sorprenderme por la capacidad de síntesis, cómo han podido sintetizar de alguna manera gran parte de la historia presente africana, desde la independencia de los estados africanos al presente, es muy significativo. Me pareció también muy inteligente la posibilidad de que lo dividan el trabajo en diferentes partes, diferentes capítulos, en donde la primera parte esté orientada también a deconstruir determinados estereotipos que en Chile, en Argentina, en el resto de América, en América toda, hay en relación al continente africano, un estereotipo que se construye desde la edad contemporánea o la modernidad en adelante, ¿no? Y que necesariamente debemos desprendernos de esos estereotipos si queremos establecer un vínculo
significativo con el continente, ¿no? Me parece también muy significativo el esto de trabajar interdisciplinariamente con diferentes, con profesionales que vienen de diferentes, o lecturas que vienen de diferentes recorridos, diferentes trayectorias, para poder poder construir un discurso mucho más complejo y ceñido a la realidad que el que hasta el momento se había construido sobre África. Me parece también muy interesante, digamos, lo que se plantea en el informe vinculado al rol de África en el sistema internacional, es decir, incluso yo comprendo por una cuestión de tiempo y por una cuestión también de practicidad en función a los objetivos que se tiene con este informe brindado para la Cancillería, tampoco nos podemos retrotraer a los orígenes de la humanidad, pero de alguna manera trasciende el informe los diferentes momentos que África y los diferentes posicionamientos que África tuvo en el marco del sistema internacional, ¿no? No es tratar de deconstruir esa mirada de África en un conflicto permanente, irracional, asociada a las epidemias, a la miseria, a la pobreza. Es decir, África es mucho más que eso. Y también siempre, como uno pregona con los alumnos de uno, a veces se le pone el foco a África en determinadas problemáticas como de una forma más despiadada que lo que hacemos nosotros mismos en nuestra propia América Latina. Es decir, cuando hablamos que los estados en África no controlan todo su territorio, que las fronteras son porosas, etc. Bueno, si decimos, bueno, vamos a Colombia, vamos a México, vamos a Guatemala, mismo en situaciones de nuestros países, digo, si uno va al norte de la Argentina, donde soy yo, digamos, decir, la frontera entre La Quiaca y Villazón, de un lado y del otro, la gente que vive son familias, y así lo determinó el colonialismo aquí, en África, etc. Y obviamente que esas fronteras son porosas, porque vive familia de un lado y del otro. O sea, son grupos étnicos que quedaron escindidos, etc., ¿no? Pero volviendo un poco a las reflexiones que yo quería hacer, yo no quiero repetir un poco lo que también manifestó aquí el profesor Eduardo Carreño, sino ampliar un poco las experiencias a nivel de América Latina, ¿no? Como para tratar también de sacar algunas experiencias de políticas exteriores que llevaron adelante otros estados en América Latina. Pero antes de entrarme sobre eso, quiero hacer una pequeña valoración a mi criterio de lo que es este esbozo del plan estratégico, que me parece maravilloso, que me parece esclarecedor, que me parece, digamos, propositivo acerca de la región, pero también, digo, hay que esto merece una cierta continuidad. O sea, porque de lo contrario queda ahí muy bonito en el papel, pero si no le damos continuidad, efectivamente no sé si tendrá o alcanzará los logros que se esperan de él. Y estoy pensando, digamos, en que hay una diplomacia, como digo, puede ser la diplomacia como en la academia toda, digamos, que hay efectivamente a través del diagnóstico que hacemos, hay un profundo desconocimiento de la región, ¿no? Entonces, generar espacios sinérgicos como este entre la Cancillería y la academia, en donde los jóvenes diplomáticos comiencen, digamos, tengan dentro de su currícula de formación una materia, una asignatura sobre África. Que existan, y esto lo he visto en otros estados, la posibilidad, por ejemplo, de que en la carrera diplomática se puedan hacer maestrías, doctorados, etcétera, a partir de acuerdo entre la Cancillería y las universidades, ¿no? Que haya un acuerdo especial, que pueden hacer sus
sus posgrados dentro de las universidades en el área de estudios africanos. La posibilidad también que investigadores de la universidad tengan un monitoreo más cercano en relación a las delegaciones diplomáticas que el país tiene en el continente africano, ya sea, digamos, con un contacto mucho más cercano con los embajadores, cónsules y diferentes funcionarios, la posibilidad de hacer algún tipo de pasantías, que exista una posibilidad de pasantías en donde de alguna manera se evalúe la labor efectiva y se prevea algún tipo de aperturas de otro tipo de embajadas en función de las necesidades o reorientaciones de las líneas de cada una de las embajadas que están llevando adelante. Es decir, mirar un poco interdisciplinariamente en ese espacio, ¿no? Me parece también interesante el rol que debe tener el Estado en este tipo de políticas de acercamiento al Estado. Un rol que tiene que ver en principio en potenciar aquellos estados, y en función de estos diagnósticos que hablamos, potenciar aquellos estados donde queremos tener una mayor presencia y entonces generar espacios mucho más reforzados a través de acuerdos binacionales, de reuniones binacionales que fortalezcan aún más esos vínculos con el continente africano. Por el otro lado, también establecer reuniones con las delegaciones diplomáticas africanas que hay aquí en el territorio. Hay algo bastante que yo lo he visto en Brasil, en Argentina, en Cuba, en diferentes lados, y sobre todo en algunos países a partir de lo que fue los bicentenarios de nuestras independencias, donde de alguna manera se debatió acerca de la identidad de nuestros pueblos y en muchos casos, digamos, se visibilizó algo que estaba invisibilizado, ¿no? Es decir, antes se hablaba de una América hispano-indígena, pero también de pronto aparece un nuevo componente dentro de nuestras propias sociedades son los afrodescendientes, ¿no? Es decir, es una América en donde de pronto hay 200 millones de personas que se autoperciben como afrodescendientes. Es decir, algo pasó en la historia que no está reflejado en nuestros libros. O sea, porque nosotros aprendimos la historia americana como una historia hispano-indígena, no como hispano-indígena y afrodescendiente. Entonces, eso, de alguna manera, está instalado dentro de nuestra propia sociedad, donde el África es algo ajeno, no, el África es parte de nuestra también, ¿no? Tengamos o no genes africanos, porque está en nuestra lengua, en nuestra comida, en un montón de este patrimonio inmaterial que nos atraviesa, material e inmaterial que nos atraviesa como sociedad o como actores latinoamericanos. En eso Chile tiene un potencial para acercarse a África muy significativo. El concepto de afrodescendiente surge en Chile. En la gran revolución de lo que significó la visibilización de los afrodescendientes, los censos, la ronda censal del 2010, etcétera, en toda América Latina, surgió a partir de lo que fue Durban, el Congreso de Durban contra la discriminación, la xenofobia, etcétera, que se hizo en Sudáfrica, pero la reunión previa, donde sale el concepto de afrodescendiente que se lleva allí y los estados se comprometen a, de alguna manera, visibilizar esa parte de la población que estaba invisibilizada, surgió aquí en Chile. Y hay instituciones también que trabajan, que tienen su sede aquí, como la CELAC,
que sigue trabajando en esa línea. Digo, hay muchas potencialidades en ese sentido por parte de la sociedad chilena, ¿no? Aparte tenemos que decir que la historia desde los años 60 en adelante de América Latina y de África es una historia que tiene muchos puntos en común, En general, en mi país y en otros países se habla de la historia, bueno, cuando se ve en historia algo de África, se ve historia de Asia y de África, como si fuese lo mismo. Historia contemporánea de Asia y África, que, a ver, tiene su punto de unión, a lo mejor en los momentos en las independencias. Pero después de eso, o sea, la historia latinoamericana y africana es mucho más compatible que África con Asia, digamos. Es decir, América Latina y África durante gran parte del siglo XX sufrió de alguna manera esta alternancia entre democracias y dictaduras militares. En los años 80, el problema que tenía Argentina, Brasil, México, vinculado al tema de la deuda externa, era el mismo problema que tenían los estados africanos. O sea, en el año 80 era más, por primera vez, son más las divisas que salen de África para pagar los intereses de la deuda que lo que entran por nuevos créditos. Algo parecido era lo que pasaba en Argentina en aquel momento, etcétera, ¿no? Digo, hay muchos espacios en común. Pese a ello, digamos, quizás en el siglo XX los únicos que explotaron algún tipo de vínculo de diferentes formas, eso es cierto, con el continente africano fueron en materia económica Brasil y Argentina. Es decir, para los años 80, más o menos, a ver si creo que tengo por aquí anotado porque la memoria no me falle, el 80% de las exportaciones de América Latina provenían de Brasil y Argentina hacia el continente africano. Y el 60% de las importaciones. O sea, eran los socios privilegiados. Claro que había una diferencia, mucho más vulnerable en Argentina a los vaivenes políticos en el diseño de la Cancillería y mucho más independiente era el diseño de Brasil y el peso que tenía Itamaraty en las políticas autónomas hacia el continente africano. Por eso también hicieron muchas cosas y nosotros tenemos que mirar mucho a Brasil. No solamente a Brasil, el gobierno de Lula, que fue un capítulo aparte de un acercamiento extraordinario que llevó a Brasil hoy a tener 33 embajadas en el continente africano, al nivel de Cuba, que Cuba durante el siglo XX era lejos el país que más presencia tenía, porque una cuestión se quiere vinculado a la disputa este-oeste de la Guerra Fría. En el caso de Brasil, en aquel momento, fue muy interesante porque el Estado no solamente promovió el comercio, digamos, a través de las grandes empresas, generó, digamos, la posibilidad de que las empresas generen su propia cámara de comercio brasileño-africana. Ahí tenemos grandes empresas. Es cierto, hoy hablamos con la profesora acerca de lo que habían significado las ex colonias portuguesas en África, pero Brasil se expandió más que eso, decíamos, ¿no? Las empresas constructoras de Brasil, Camargo Correa, Odebrecht, que está un poco cuestionada en este último tiempo, y otras cuantas empresas, llevaron adelante obras de infraestructura en los países africanos por doquier, en todos los países, no solamente en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau, también en lo que hoy sería República Democrática del Congo, muchísimos, tuvo una presencia muy significativa. Pero también cuando no estaban esas grandes empresas, estaba el Estado por detrás,
garantizándole a los medianos, a los pequeños y medianos productores, poder colocar los productos de ellos a los apicultores, aquellos que producían en pequeña escala y que no podían exportar. El Estado le garantizaba bajo una marca la posibilidad que exporten hacia el continente africano. Es decir, yo creo que hay una serie de estrategias que tenemos que aprender de estos países que llevaron adelante, y sobre todo en el caso de la última etapa con las presidencias de Lula, algo muy significativo que yo creo que tenemos que aprender todos, que quizás el primero que lo llevó adelante fue Cuba. Después, de una manera muy importante, lo hizo Brasil. Venezuela en algo ha hecho a partir del gobierno de Chávez, y Argentina en menor medida también lo hizo en su momento, que es establecer vínculos entre las universidades, generar eso de lo que llamamos a veces la diplomacia de los pueblos, es lo que fortalece los vínculos. Los que fortalecen los vínculos. Uno va hoy a Angola, Mozambique, y hay un montón, bueno, en Angola históricamente un montón de docentes formados en Cuba en su momento, ¿no? Como médicos, como pedagogos, como ingenieros, etc. Pero hoy, en muchos de estos países, la mayoría de la gente que ha hecho posgrado, grado, pregrado, etc., lo ha hecho en Brasil, y lo ha hecho no en Sao Paulo o en Río, en diferentes ciudades de Brasil, en universidades heterogéneas, y eso crea un vínculo permanente que es muy significativo. Y creo que me estoy pasando ya con el tiempo, pero sí que quisiera cerrar un poco con alguna cosa que no se habló aquí de Chile, pero que sí la hemos hablado en su momento con los compañeros, de experiencias personales mías en África, por ejemplo en Mozambique. Durante el gobierno de Pinochet hubo muchos chilenos que estuvieron exiliados en Mozambique, en Angola, que eran países que recientemente se estaban independizando a mediados de la década del 70. Y eso, digamos, de alguna manera lo tiene que capitalizar la Cancillería, porque esas personas dejaron huellas, porque no fueron solamente gente que se exilió en esos países, fueron los que construyeron el país independiente, eran los médicos que estaban en las universidades, los ingenieros agrónomos, los educadores. Todavía hoy se acuerdan de esas personas. Y Chile especialmente tuvo allí una presencia superlativa en relación al resto de la comunidad latinoamericana que estaba en la misma situación. Cuando hace poco tiempo abrieron la embajada argentina, el embajador me comentaba, me decía: nosotros queremos vender vinos de Mendoza, de San Juan, etcétera, pero acá la gente compra vinos chilenos, porque ya hay toda una tradición, una cadena, y en función de lo que fue el paso del exilio de los chilenos en aquel momento. Eso, digamos, hay que aprovecharlo, porque hay una buena receptividad de esos países en relación a este país. Yo dejaría un poco aquí mi intervención, y claro que estoy abierto a cualquier tipo de preguntas y lo que quieran, lo que yo humildemente pueda saber aportar después de este excelente trabajo que llevaron adelante los compañeros. A abrir un espacio para preguntas. Martínez, por favor. Sí.
¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Meléndez, vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, haciendo una pasantía aquí en la Universidad de Chile. Y bueno, mi consulta es con respecto a los estados africanos y estos cambios. Tú mencionabas que tenían, bueno, que había fines que querían lograr en el sentido de nacionales. Nosotros en México tenemos ahorita una experiencia de que nos hemos percatado y hemos empezado a cuestionar de que en los pasados gobiernos, no, el fin nacional del país era distinto en cuanto a lo que quería el gobierno, a lo que quería el pueblo. Entonces había siempre esa como que división porque el gobierno quería una cosa, quería que el país creciera, 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 sin importarle si le tocaba algo al pueblo. Y ahora es un crecimiento, pero siempre como que dando este equilibrio y dando capital. Países como Estados Unidos siempre han tenido muy bien puesto qué es la dirección que quieren tomar. Por ejemplo, Estados Unidos siempre ha pensado y siempre dice, yo voy a ser la potencia mundial sin importar quién, sin importar incluso si paso sobre mi propio pueblo, pero yo voy a ser la potencia mundial. Europa tiene esta idea de pues la paz, de mantener una paz entre los estados europeos. Entonces, tampoco he estado mucho tiempo en Chile, apenas llevo un mes, no conozco mucho, pero me parece que pasa en Chile como en Argentina, como en Brasil, pasa algo parecido a México, de que realmente cuál es realmente la meta a la que se quiere lograr o cuáles son los fines del Estado, son diferentes. Hay diferentes propuestas y todavía no se llega a concretar una especial para el país. No sé si en África ocurra algo parecido. ¿Cuáles son esos fines que quieren lograr África, los estados africanos? O sea, quieren convertirse en potencias económicas, quieren lograr estabilidad nacional. O sea, ¿cuáles son los fines que quieren lograr estos estados? Y bueno, y si también me puedes comentar un poco del estado chileno, pues también está bien, porque me gustaría conocer más. Bien, muchas gracias por tu pregunta. A ver, al igual como comentaba Diego y comentaba también el director Villar, África es extremadamente diversa, entonces pensar en que existe un mismo objetivo por parte de los estados, que es homogéneo al continente, la verdad que quizás es un poco dificultoso encuadrar el análisis de esa perspectiva. Yo me atrevería a decir que hay dos tipos de objetivos. Estados que buscan establecer estrategias de sobrevivencia, o sea, vale decir, poder afianzar su institucionalidad política, principalmente luego del final de la Guerra Fría, donde vieron totalmente debilitado su entramado político y administrativo, que generó una mayor desconexión entre los pueblos y los gobiernos en países africanos. Y hay un pequeño número, bastante acotado, incluso yo creo que me sobran dedos de una mano al contarlo, que tienen una aspiración un poquito mayor, que son aquellos países que podríamos encasillar como potencias regionales, países ancla, países de referencia dentro del continente africano, donde podríamos hablar de Egipto, donde podríamos hablar de Etiopía, podríamos hablar de Nigeria, de Sudáfrica, de Kenia, que son países que tienen una aspiración de ocupar un lugar más relevante dentro de la discusión de los temas propios del concierto africano. Y dentro de ese pequeño grupo encontramos a Nigeria y Sudáfrica, que tienen la perspectiva también de transformarse en la voz de África en el mundo. Y esa situación es bastante particular porque genera también una rivalidad geopolítica dentro del continente africano. Acostumbro también decirlo a mis estudiantes, a veces en estas discusiones tendemos a romantizar el sur global. Y en el sur global también hay peleas geopolíticas, también hay tensiones, también hay disputas de poder, como se da entre las grandes potencias, en un nivel distinto, pero existe también aquello. Entonces, el interés se construye en torno a esa perspectiva también. Pero la gran mayoría de los países africanos, particularmente, insisto, luego del final de la Guerra Fría, lo que busca es poder afianzarse como Estado. Tenemos situaciones dramáticas en países como Somalia, Libia, Sudán del Sur, más recientemente, donde
asistimos básicamente a la inexistencia del Estado. Y eso obviamente es una situación extremadamente grave, en sí misma es grave, pero también por las repercusiones que genera en torno a la población local. La vulnerabilidad que enfrentan es bastante alta y obviamente es en esos escenarios donde la comunidad internacional debe preguntarse qué podemos hacer nosotros. ¿Cuál es nuestro rol acá? Acompañar, intervenir, que a veces la línea que separa esa discusión es bastante difusa y es un debate mucho más profundo dentro del sistema internacional. Eso te puedo comentar con respecto a la situación de África. Profesora Rivera. Gracias. Yo creo que primero que todo felicitar el bellísimo trabajo y sobre todo esta iniciativa de profundizar esta discusión con África desde Chile. Yo creo que algunas partes ya conversamos, ¿no?, sobre el tema de África y sobre todo de mi experiencia con África desde Brasil y desde el sector privado. Ha sido una experiencia muy interesante de ver un periodo que Brasil estaba expandiendo, ¿no?, su presencia en África, no solo a través de embajadas, pero sobre todo, como ya mencionó el profesor Bufa, ¿no?, una presencia muy importante del sector privado. Y es muy interesante que en este mismo periodo, desde la relación con Mercosur, nosotros escuchábamos mucho también cómo Argentina, ¿no?, planteaba el apoyo de Brasil en África con un incremento de su presencia a través de esta infraestructura, de esos caminos que Brasil estaba abriendo y que sabemos que es un costo bastante elevado, ¿no? No solo abrir embajadas, pero también todo lo que es el proceso de aprendizaje dentro de un país, que sabemos que, sobre todo en el ámbito comercial, es bastante, muchas veces bastante caro y complejo. Entonces, un poco dentro de esta mirada, me encantaría poder así un poco escucharlos. ¿Cómo ve esta posibilidad, sobre todo pensando que ahora Chile, con ese acuerdo con Brasil, profundiza mucho sus relaciones, plantea incluso fortalecer un encadenamiento productivo, que podría ser también un paso importante para inserirse en África, porque sabemos que el perfil de exportación de Brasil hacia África es muy distinto del perfil de exportación hacia China, por ejemplo, ¿no? Ya son bienes con mayor valor añadido y entre otras cosas, también en el sector de servicios muy fuerte. ¿Cómo ustedes tienen esta posibilidad de que se pueda utilizar esta experiencia con Brasil, este acuerdo con Brasil y en la aproximación con Mercosur, que también tienen con los demás países, como un trampolín o un pasaje facilitador para inserirse más en África? Diego, si habíamos comentado mucho de Mercosur. Yo hago algo a lo mejor corto, bastante breve. Sí, eso es algo que hay que tener en vista, ¿no? La cuestión de la experiencia de Brasil y Brasil cómo tracciona también al resto de la región de la América Meridional. Las experiencias, por ejemplo, desde hace tiempo, estoy hablando de casi 2000, después del 2001 más 2001 o 2002, se llevó adelante la primera misión del Mercosur hacia el continente africano, ¿no? También es interesante que hay, no solamente a nivel regional, Brasil tiene mucha experiencia en eso, de organización entre los sectores privados. Digo, ya a finales del siglo XX, Brasil había cooptado los mercados de la carne vacuna, por ejemplo, que anteriormente lo tenía Argentina, por tener una política eficaz de planta llave en mano, etcétera, muy significativa a lo largo de... pero también, digo, en Argentina, por ejemplo, se dan fenómenos de la región centro. La región centro, que sería Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos y Santa Fe, que tienen un potencial y una propia dinámica en sus misiones hacia el continente africano. Y colocan no solamente
productos vinculados a la agricultura, sino otros con valor, un amplio valor agregado vinculado a la industria farmacológica, vinculado a la agricultura, pero ya a la maquinaria cosechadora, etcétera, de suma importancia que tienen independientemente de la política exterior del país. Y bueno, Brasil también, no sé si ponerlo en el ámbito privado o no, pero tuvo en los últimos años, y sobre todo a partir del gobierno de Lula, una presencia muy, muy importante en el África, ex colonia portuguesa, de la Iglesia Universal. Eso es impresionante, la cantidad de cómo se trasladaron y la cantidad de fieles que hay allí en Angola, en Mozambique, bueno, como en la Argentina, no sé si aquí ha llegado de esa manera, pero sí. Y otra cosa, y con esto termino, digamos breve, me parece algo que quizás plantear a futuro, pero hay que ir viendo, ¿no? El tema de los BRICS, ¿no? Y la ampliación de los BRICS. Es decir, ya no está Brasil y Sudáfrica, ya ahora no sabré si entrar a Argentina o no, definitivamente lo sabremos el domingo, pero estaría potencialmente Argentina, estaría también Etiopía, Egipto, sumándose a Sudáfrica, y ese conjunto de países que integran los BRICS, donde bueno, está la India, está Rusia, digo, ya comienzan a establecer negocios, China, ya comienzan a establecer negocios por fuera del dólar, con las monedas locales. Eso, de alguna manera, si eso se va concretando, va a generar una revolución en el sistema internacional muy importante, que hay que observarlo, eso, tenerlo, ir siguiéndolo. Y yo con eso terminaría para darle a los compañeros aquí la palabra. Sí, solamente comentar dos cosas a partir de la pregunta de la profesora Busiretti. Primero que nada, por cierto que Brasil es la punta de lanza en esto. O sea, Brasil es realmente el puente entre lo que significa la relación birregional entre África y América Latina. Quienes tenemos interés en que la región también se posicione en una manera más clara con nuestros socios al otro lado del Atlántico, estamos también expectantes con respecto al pronunciamiento de Brasil sobre cómo será su política africana. Todavía está un poquito en la nebulosa, no hay directrices tan claras con respecto a ello. El presidente Lula lleva poco tiempo, pero todavía no hay una claridad con respecto a cuál será realmente el horizonte que tendrá en este nuevo mandato. Y obviamente países como Chile, por cierto, que países como Argentina también somos estados que acompañamos también los caminos que pueda abrir Brasil en muchos ámbitos. Nosotros como país, lo que fue el viaje de la expresidenta Bachelet en su segundo mandato por el África Austral también, fue una manifestación también de nuestro interés también con Angola y Mozambique, dos países con los cuales Brasil obviamente tiene una relación muy importante. Pero aquí es clave, desde mi humilde punto de vista, el reactivar un mecanismo de diálogo birregional. Lo que fueron las cumbres ASA, y particularmente lo que fue la cumbre ASA de Isla Margarita a finales de la primera década del 2000, que fue la más exitosa realmente. Creo que podría ser una instancia donde podríamos precisamente abordar esos temas, los términos del intercambio de bienes y servicios, proyectar también hacia acuerdos más multidimensionales y no solo comercio. Pero primero lo político, todo lo demás vendrá después, decía Nkrumah. No, pero vos mencionabas recién la cumbre ACE, y particularmente la de Isla Margarita que se organizó ahí. Yo los invito a ustedes, eso está en YouTube, quedó todo colgado, los invito a repasar los discursos de los diferentes presidentes mandatarios de América Latina en relación al continente africano. Claramente Lula, pero saca una distancia tremenda
sabe lo que está diciendo, conoce el terreno. O sea, el resto le habían armado un discurso, en muchos casos racista, en muchos casos, ¿no? Sin querer serlo, digamos, pero terminaban siendo así. Y Lula es alguien que estaba profundamente compenetrado. Y compenetrado porque tenía asesores que eran africanistas. Uno de los principales asesores de Lula, que lo acompañó en los diferentes viajes, fue, no sé si lo conoces, Flavio Sombra Saraiva, alguien de una excelente formación y conocimiento, y lo acompañó y lo instruyó, porque Lula era ávido de conocer toda la realidad africana y la complejidad africana. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a la profesora María Teresa Infante, que va a cerrar esta presentación. Profesora, embajadora, jueza del Tribunal del Mar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradezco mucho a los profesores, al instituto, que me da el honor de concluir esta jornada, cuya celebración y cuya envergadura va mucho más allá de lo que yo había pensado que va a ser este diálogo sobre qué puede hacer un país del tamaño de las características de Chile con África, a partir de lo que se ha realizado y a partir de las cambiantes condiciones de la coyuntura internacional y el sistema internacional como han ocurrido. Profesor, muchas gracias por traer tantos elementos interesantes al análisis y sobre todo este pasado inmediato que tenemos hace 10 años, 15 años, cómo América Latina ha ido cambiando tanto en la forma como se expresa hacia terceros continentes en la relación con África. Le han pedido las conclusiones a una persona que es bastante fría para analizar los acontecimientos internacionales, salvo las pasiones personales de uno, y las afinidades, que es de que los países tienen que tener prudencia en el sentido de las líneas emocionales, de las grandes miradas que tienen algunos líderes políticos. Eso puede de alguna manera desvanecerse si no son acompañados de procesos muy sólidos y gran fundamento en las políticas de desarrollo y de relacionamiento del mundo. Y eso es importante considerarlo. Cada país tiene su trayectoria. América Latina ha tenido momentos de gran acercamiento con África como continente, y otros momentos que no es que ha tenido alejamiento, no ha tenido capacidad. Y ahí es donde está el tema de la planificación estratégica. Cómo aprovechar los pocos elementos que tenemos nosotros nacionales, con nuestros tremendos desafíos, con políticas de transformación, con temas sociales importantes, con temas de régimen político importantes, y al mismo tiempo dar cuenta de la necesidad de no perder la vinculación que se ha logrado construir con algunos estados y con algunas regiones. Y fue muy interesante lo que se planteó del interés sobre África después del periodo, inmediatamente después del periodo de colonización. Chile estuvo muy presente en la discusión sobre la declaración de descolonización de Naciones Unidas, la elaboración de los principios sobre soberanía permanente sobre los recursos naturales, que también es de los años 60, comienzo de los 60, y la libre determinación, y cómo se incorporan los pactos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, teniendo siempre presente esa realidad de países que iban a independizarse, tenían que independizarse y que iban a enfrentar una nueva realidad internacional, siempre con una vinculación preferente con sus expotencias coloniales. Eso no se pierde, no se ha perdido y posiblemente no se va a disolver en el futuro inmediato. Digamos que nosotros tenemos encuentros con África como región, como política exterior, en varias dimensiones. Una que se buscó por los recursos naturales, materias primas, el cobre, que nos dio una muy buena interlocución y también con sus limitaciones. Con el Comité de Coordinación para Países Exportadores del Cobre, pero muy interesante, se conoció muy bien cómo trabajaban sus industrias y sus equipos públicos. Esa es una experiencia.
La segunda, Chile nunca dejó ser parte del Comité sobre el Sudoeste Africano, Namibia, que también le dio una entrada de legitimidad, a pesar de las circunstancias dramáticas, en algún momento, de legitimidad con África. O sea, Chile siempre estuvo presente en el problema que el Sudoeste Africano planteaba para la comunidad internacional. Después, en el derecho del mar, que es un tema más especializado, pero no habría habido conferencia del derecho del mar, ni sobre economía exclusiva, ni régimen de los fondos marinos y oceánicos, sin la participación de África. Y la búsqueda de esa alianza fue muy intensa, fue muy productiva, y Kenia toma el liderazgo para llevar el tema a la zona económica junto con América Latina y otros países. Muy importante. Otra dimensión más oculta de los países del litoral. África es el continente que tiene más países del litoral en el mundo. Y en esa agenda nosotros nos encontramos como país de tránsito, con algo que aprender y también algo que aportar. Formas de resolver controversias o de prevenir controversias. No son temas dramáticos de la gran política internacional, no es la agenda del Grupo de los 20, ni es la agenda tampoco de los BRICS, es la agenda normal de países que somos de dimensiones parecidas en otras cosas. Y debo decir también que el aprendizaje de la transición política en Sudáfrica, que fue en su momento, el momento que Chile también reimpulsa la democracia, reinstitucionaliza la democracia, fue un momento de encuentro muy importante en el constitucionalismo y en la justicia transicional. Creo que esos son elementos interesantes de unión. Ahora, ¿dónde apuntar los instrumentos? Eso es lo que quiere la política, la estrategia, ¿a dónde poner las flechas o los puntos? El ámbito multilateral es esencial. Ahí está el ámbito tradicional multilateral, que son las votaciones, los grupos de trabajo, etcétera, pero están los otros ámbitos de la Agenda 2030, donde nos encontramos, por supuesto, no con todo el continente, porque no tenemos capacidad a nivel de inversión, con algunos países que son más de liderazgo en el este, en el oeste, con las distinciones que tiene África, no como opera su coordinación interna, y la parte austral. En la parte austral está la Asociación Sociedad de Países del África Austral, donde la presencia del país es pequeña. No tenemos nosotros una salvo Sudáfrica, tenemos concurrencia con otros países y podríamos pensar en un poco más, a lo mejor sin cambiar el foco desde Sudáfrica en otras capacidades de movilización, porque hay que visitar los países frente a frente. Es un tema de la Agenda 2030, los temas de desarrollo, con la comunidad de países del África Austral, me parece que se llama. Después tenemos nosotros el tema de, como lo planteaba el proyecto, las áreas que son, no son económicas, que son áreas de experiencias en políticas, tanto de defensa como en temas de derechos humanos o en temas sociales, económicos, sociales. Interesante la perspectiva de la beca Mandela que se abrió en el periodo del segundo mandato de la presidenta Bachelet, donde se busca lograr puntos en común, como Chile ha planteado respecto a países del Caribe, y que es realizable y sostenible en el tiempo. Eso es importante. Hay un área difícil que es la movilización del sector empresarial, el sector importador y exportador. Debe haber seguramente buenas corrientes en materia de importación de algunos productos, me imagino, posiblemente café, no sé, otros, podría haberlo. Pero no sé cómo se articula porque esa no es un área que yo pero lo imagino. Eso es lo que va creando los vínculos más persistentes. En las grandes luchas que tienen los africanos, en algunas de ellas hay mucha sensibilidad a la parte de nuestros países, en otras es más difícil acompañar, posiblemente por falta de capacidad, de mucha inversión requiere eso. Pero hay instancias donde se puede trabajar de manera importante, como plantear las políticas sociales, temas de cooperación internacional vistas, en cooperaciones en las dos dimensiones, no solamente una convocatoria, sino que también nosotros queremos aprender, y el área donde este instituto tiene la posibilidad de desplegarse, y el mundo académico en general nacional y de otros países de América Latina, es
en la formación y el aprendizaje a nivel de posgrado. Eso requiere idioma también, porque en África los idiomas, el español se habla muy poco, salvo en Guinea Ecuatorial, y en Sahara Occidental, Marruecos tiene una pequeña parte que habla castellano, pero el resto tiene que hablar inglés o francés como idioma y portugués, naturalmente. Y en las otras grandes agendas, ahora viene, por ejemplo, la posibilidad de implantar la Secretaría de la Biodiversidad más allá de la Educación Nacional en Chile. Ahí es esencial el trabajo con el mundo africano. ¿Quiénes saben trabajar con África? Se ha mencionado Brasil y Cuba. Cuba, con todas las evoluciones que ha tenido, Cuba tiene un conocimiento y una técnica de trabajo muy importante. Y dos palabras que yo creo que son para concluir, que son fundamentales desde la perspectiva africana, con lo que yo he podido aprender, y que fue a través, sobre todo, la experiencia del derecho del mar y en La Haya, la Corte Penal Internacional. Credibilidad y confiabilidad. Credibilidad, confiabilidad. Esa es muy importante. Con otros países tiene que ver con la capacidad que uno tiene de demostrar que ha sido triunfador. La cultura es triunfadora. Con África yo creo que son esos temas. Es decir, líderes que cumplen en el mediano plazo. Palabra que se cumple en el mediano plazo. Capacidad de recepción y de entendimiento. En el tema de la Corte Penal, donde hay mucha leyenda de que la Corte es antiafricana, de que el mundo, todo eso, cuando uno veía el mundo, en realidad la Corte es un instrumento para la pacificación. La Corte es un instrumento para lograr controlar determinados procesos que son incontrolables, porque son de violencia ilimitada en algunos temas. Y al mismo tiempo entender que parte de esa violencia es parte de la política interna de los países y que necesitan ayuda. Entonces, esa dimensión de credibilidad, entender el problema de ellos, me parece que es importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora les invitamos a un cóctel para cerrar el seminario. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, claro.